Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos la tercera semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: La Iglesia, el lugar de los que aman a Jesús. Autor Pedro Don. Título de la semana: En Betania están los que aman a Jesús. Día martes, leer con oración. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Repetimos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Título del día: El Dios triuno mora en nosotros. Mientras que en Betania los que creían en Jesús se regocijaban por la resurrección de Lázaro, en Jerusalén los opositores buscaban derrotarlo. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan capítulo 11 versículos 47 y 48. Los líderes judíos se oponían a Jesús porque se preocupaban más por sus propios intereses que por los de Dios. Si realmente se preocuparan por los intereses de Dios, cuando vieran a Jesús realizando señales, buscarían saber si en verdad Él era el enviado de Dios, el Cristo, que salvaría a toda la nación. Si los líderes judíos hubieran aceptado al Señor Jesús como el Cristo, todos habrían sido salvos por Él. Pero estaban más preocupados por sus posiciones en la política, el liderazgo, los privilegios y el poder. El imperio romano, que los dominaba en aquella época, permitía que los líderes judíos gobernaran Judea según los intereses de Roma. Por lo tanto, si mantenían el orden entre los judíos, sus posiciones de liderazgo ante el imperio romano estarían aseguradas. Esta era la verdadera preocupación de los principales sacerdotes y fariseos. Lamentablemente, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ha habido muchos que buscaron más sus propios intereses, la preservación de privilegios y su estructura de poder. Esto ocurría en el gobierno de Judea y también ocurre en el gobierno del pueblo de Dios en la Iglesia. Algunos líderes se han acostumbrado a una estructura de poder, alcanzando una posición en la que son escuchados y reciben atención y honra. Entonces, fácilmente se convierten en obreros que trabajan por sus propios intereses y no por los intereses del Señor. Por eso, debemos mantener nuestro corazón siempre limpio y puro. No estamos aquí buscando privilegios, gloria propia, fama, popularidad o estructura de poder. Que el Señor nos gobierne y cumpla su voluntad a través de su Iglesia. Insatisfechos, los líderes judíos convocaron al Sanedrín para discutir qué hacer con Jesús, ya que no podían controlarlo y mucha gente creía en él. Temían perder su influencia sobre el pueblo porque Jesús realizaba muchas señales, y la más reciente había sido la resurrección de Lázaro. ¿Quién puede resucitar a alguien que lleva 4 días sepultado? Si Jesús continuaba haciendo milagros, todos creerían en él. Estos líderes, asustados por el riesgo que corrían, no hicieron el menor esfuerzo por verificar si Jesús, que realizaba tantas señales, era en realidad el Mesías, el enviado de Dios. Para la nación judía, nada era más importante que el Mesías, pero los líderes lo rechazaron. Sin embargo, podemos percibir la intervención divina en esta porción. Entonces Caifás, uno de ellos,
sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan, capítulo 11, versículos 49 al 52. ¡Qué maravilla! Dios es verdaderamente omnipresente, omnipotente y omnisciente, capaz de todas las cosas. Este sumo sacerdote profetizó inconscientemente, porque la profecía vino de Dios. Jesús realmente necesitaba morir por el pueblo para redimirlo, y luego, a través de la resurrección, podría entrar en los discípulos como el Espíritu, el otro Consolador. Capítulo 14, versículos 16 y 17. El otro Consolador es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero el Señor Jesús dijo que sus discípulos lo conocían, porque habitaban con el propio Cristo. Después de su muerte y resurrección, Jesús mismo entraría en ellos como el Espíritu de verdad. Esto sucedió poco después de la resurrección de Jesús, cuando visitó a sus discípulos. Juan capítulo 20, versículo 19. Por miedo a los judíos, se encerraron en un recinto y de repente Jesús estaba entre ellos. No necesitaba atravesar puertas ni paredes, ya que estaba en un cuerpo resucitado, que no obedece a las leyes de la física. Entonces, Él apareció en medio de ellos y dijo: paz a vosotros, y les mostró las manos y el costado. Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. ¡Qué misterioso es el cuerpo resucitado! No está compuesto de materia, pero se puede tocar. Y Jesús continuó: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Versículos 21 y 22. Él se convirtió en el mismo Espíritu de verdad que fue soplado en los discípulos. Por tanto, era necesario que muriera para que en la resurrección pudiera llegar a ser el Espíritu capaz de entrar en nosotros. Cristo puede habitar en nosotros hoy. Hace muchos años conversé con un famoso maestro de la Biblia. Él creía que Cristo está hoy en el cielo junto al Padre y que aquel que habita en nosotros es el Espíritu Santo, pero solo como un mero representante de Dios. Le pregunté si creía que Cristo realmente habitaba en él, no solo a través de un representante. Él respondió que no. Luego le mostré este versículo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quien vive en nosotros es el Espíritu de Dios mismo, y también el Espíritu de Cristo. Después de todo, ¿tenemos el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo dentro de nosotros? El Dios triuno habita dentro de nosotros. Es necesario creer exactamente lo que aquí está escrito, de la manera como está escrito. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 10. Quien está en nosotros es Cristo mismo, no solo un representante de Dios, sino el mismo Señor Jesús. El mismo Espíritu que ejerció la supereminente grandeza del poder de Dios, resucitando a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. Amado lector, a usted no le falta poder, solo necesita activarlo. Para esto necesita la palabra profética. Es necesario que Jesús
hable. Si Jesús no dice, Lázaro, sal fuera, no ocurre nada. Pero gracias a Dios, Jesús nos ha estado hablando todos estos años. Cuando creemos en esta palabra, activamos su poder a través del Espíritu que mora en nosotros. De esta manera, vemos en nosotros la misma obra que el Espíritu hizo en Jesús. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.